Ollarte. Doctor Ollarte, nuevamente buenos días, bienvenido. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Jorge Alvear, don Juan Carlos del Alcázar y con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, aparte de los problemas tecnológicos que estamos teniendo, que no son comunes, bueno, sí, este tema del Contralor es un problema que tiene su complejidad, ¿no? Es decir, el Contralor, el ex Contralor Poli fue destituido mediante juicio político. De hecho, antes había presentado su renuncia, y de ahí vino la subrogación de don Pablo Celi, con algunas dificultades. Pues recordaremos el tema de romper la acción de personal, que el subcontralor no era él, sino otra señora. Otra señora. Pero sin olvidar que esa acción de personal fue hecha en Miami, cuando el señor Poli estaba de vacaciones o estaba fuera. Estaba fuera del país. Estaba fuera del país, ¿sí? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, se entendía que esa subrogación, conforme el artículo 33 de la ley de la Contraloría, era una subrogación temporal, porque eso es lo que indica el artículo 33. Esto es, que el Contralor General de Estado designa a su subcontralor, y que este subcontralor, encargado de la Contraloría, este Contralor subrogante, solo realiza el reemplazo hasta que se solucione la causa de ausencia temporal, o hasta que en caso de ausencia definitiva se nombre al titular. ¿Qué ocurrió? El Consejo de Participación Ciudadana transitorio, visto el transcurso del tiempo, comenzó a evaluar a las autoridades. Recordaremos en el año 2018, en virtud de aquella consulta popular del 4 de febrero. Y cuando ocurre esto, el Consejo Transitorio se pone a evaluar a todas las autoridades que eran titulares de los órganos del Poder Público, a todos los titulares de los órganos del Poder Público, pero se niega a realizar esa evaluación respecto del Contralor Celi, indicando que él no era el titular, sino que era un subrogante. Bueno, entonces no lo evalúa, pero eso en principio no obstaba a que el Consejo Transitorio tenía que realizar el correspondiente concurso para llenar la vacante conforme el artículo 225 de la Constitución. No lo hace así el Consejo Transitorio, no sé si por falta de tiempo o por qué cuestión, y decide adoptar una decisión. ¿Qué decisión? Que en el caso del Contralor Celi, él debía concluir el periodo que originalmente le correspondía al ex Contralor Poli, es decir, hasta el año 2022. ¿Era una decisión discutible? Sí, porque la Constitución indica que el subrogante solo lo hace hasta que el titular retorne al cargo en caso de la temporal, o que se realice el concurso para designar al correspondiente reemplazo. Pues bien, ¿qué ocurre? Esa decisión del Consejo Transitorio fue, entre comillas, blindada por la Corte Constitucional. ¿Cuándo? Cuando la Corte Constitucional indica que no es posible que el Consejo Definitivo revise las decisiones del Consejo Transitorio. Es decir, el actual Consejo de Participación Ciudadana no podría convocar un concurso para llenar la vacante de Celi, toda vez que Celi debería concluir el periodo del Contralor Poli. Y claro, nos encontramos en otro problema. El Contralor Celi no está ausente definitivamente, está ausente temporalmente. Si el día de mañana se produce una causal de ausencia definitiva del Contralor Celi, el Consejo actual debería convocar al concurso, pero mientras eso no acaezca, pues deberá seguir reemplazándole la doctora subcontralora. ¿Se podría, doctora Ollarte, se podría hacerle un juicio político? Sí, evidentemente se le puede hacer un juicio político, es decir, el Contralor está dentro de los funcionarios que son susceptibles de juicio político conforme el artículo 131 de la Constitución. Ahora, hay una causal que es incumplimiento de funciones constitucionales ilegales. Ahí tendríamos que ver qué hace la Asamblea para determinar la acusación constitucional, visto además que, recordemos, esta Asamblea fenece en sus funciones el 14 de mayo, pero independientemente de eso, las normas relacionadas con juicios políticos
adoptadas en la reforma a la Ley de la Función Legislativa de 2020 ya están vigentes, es decir, no son esas normas que entran en vigencia de modo posterior, es decir, a partir del 14 de mayo, sino que esta ya es una norma vigente. Los juicios políticos, además, poco no demoran. Entonces, tenemos que, mientras, insisto, cualquier causal, mientras no se produzca, independientemente, más allá de si es o no mediante un juicio político, mientras no haya ausencia definitiva del Contralor Celi, el Consejo actual no puede convocar, o sea, no es que no puede convocar a concurso, porque a la larga el mandato del ex Contralor recuerdo, fenece en mayo de 2022. Pues, los concursos tampoco demoran poco, eso sí tiene que tomar en cuenta, es decir, con o sin falta definitiva del Contralor Celi, hay que tomar en cuenta que hay un periodo que fenece en mayo de 2022 y que los concursos poco no van a demorar. Y eso, claro, señor doctor Alvear, podría llevarnos y tomar su tiempo, el concurso, y esta visión de que se podía haber tratado incluso en la reforma constitucional para que estos nombramientos recaigan en la Asamblea Nacional y no en el Consejo de Participación Ciudadana, se vieron truncados porque la Asamblea, esta que va a concluir, no trató, no dio paso a las enmiendas constitucionales y tampoco a la limitación de los poderes, si se les puede llamar así, del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, de lo que ustedes nos han dicho, e incluso el señor doctor Benalcázar, de esta necesidad de responder política y jurídicamente, la salida es que la subrogante, la doctora que ahora se ha hecho carga de la Contraloría, termine el periodo. ¿Usted considera eso? ¿Ve otras salidas para tratar el tema, doctor Alvear? Desafortunadamente, hasta ahora no veo unas salidas. Como bien señaló el doctor Ollarte, el juicio político era lo más cercano, pero claro, ya no tenemos una asamblea que pueda hacerlo, sino ya le tocaría a la nueva, y además que habría que justificar la causal, que también es algo complicado. Yo quería retrotraerme a lo que comencé indicando frente a la pregunta puntual suya. Yo no desconozco y estoy consciente del clamor que se ha despertado frente a esta situación inaceptable con el que se están manejando los recursos públicos y que las autoridades encargadas de controlar el manejo de las mismas se vean inmiscuidas en esta trama de corrupción. Mi respuesta puntual a su pregunta puntual fue que actualmente, como están las cosas, las normas de la LOCEP para destituir a este señor no aplican, porque tiene una licencia y mientras esté en goce de la licencia, pues no está incumpliendo sus obligaciones. Por otro lado, no existe una sentencia ejecutoriada que, digamos, lo haga inhábil su situación. Claro. Así es. Y esa inhabilidad podría, y eso toma también su tiempo, como dice el señor doctor Ollarte, pero doctor Alvear, y en esas circunstancias, entonces, claro, el camino es que la señora subrogante, el mayor problema que veo en esa subrogación es el mismo que se veía cuando le tocaba subrogar al señor doctor Celi, que era nada menos que nombrado por el señor Polit, y que la estructura en la Contraloría se iba a mantener. Y claro, y ahí hay una cosa, algunos incluso han perseguido desde la Contraloría, a otros los han puesto en evidencia, y ahí queda una sensación medio de a quienes nomás estaría perdonando las cosas, porque ya nos entra esa duda, y una Contraloría con esta estructura de los 14 años parece que no es la mejor suerte, doctor Alvear. Definitivamente, desafortunadamente nos encontramos ante una situación que por sobreponer
los propósitos sobre los principios jurídicos nos ha llevado a esta situación. En su momento, el señor Celi debió haber sido evaluado y no fue evaluado. Fue encargado porque así satisfacía de alguna manera la aspiración ciudadana de perseguir delitos que estaban a la vista en su momento. Lo que no nos imaginábamos es que el señor también tenía su propia carpeta. Por su propia carpeta. Entonces, claro, ante esta situación, yo pienso como abogado que las soluciones tienen que encontrárselas dentro del ordenamiento jurídico, constitucional, muy a pesar de lo que estamos viendo al frente. El señor Celi tiene que ser juzgado, tiene que ser encontrado culpable, y si es así encontrado culpable, pues tendrá que responder. Obviamente hasta el momento no podemos conocer información que es materia de una investigación, que por lo tanto está sometida a reserva. A lo mejor ahí hay más información que nos pudiese tranquilizar para poder predecir si vamos a tener una respuesta rápida de la justicia y una solución a este intríngulis que definitivamente nos causa un malestar y es comprensible que así sea. Señor doctor Benalcázar, hemos visto informes sobre que no hay firmas de los esferos que han recibido, de la revista o el libro que se ha repartido, y son 3,000, 4,000, y usted ve de 5,000. No es que sea poco ni que no haya que responder, pero de esos 2,700 informes, de los cientos de millones no asoman. Y ahí parece que entonces entra un gravísimo problema y hay que encontrarle una salida. Además de lo que ya hemos conversado, ¿usted encuentra otra salida, señor doctor Benalcázar? Sí, no sé si nos está escuchando el doctor Juan Carlos Benalcázar. Estoy escuchando. Sí, gracias. Entonces. Sí. Primero una pequeña precisión conceptual. Subrogar se da cuando el cargo queda vacante. Encargar cuando el cargo no está vacante, pero por alguna cuestión tiene que ocuparse temporalmente el cargo y la persona encargada conserva su función. En cambio, el subrogante asume la función del quien falta. Bueno, nada más. Pero el artículo 33 de la ley de la Contraloría, que dice que será temporal, ¿no calza ahí, doctor Benalcázar? Bueno, temporal, pero sería... Temporal hasta que se termine el periodo, ¿se podría entender así? En este caso habría imposibilidad de que no sea así, o sea, tiene que ser hasta que termine el cargo. Pero esos son los problemas. Primero, estoy de acuerdo con lo que dicen el doctor Icaza y el doctor Ollarte. Lo que agregaría a ellos, antes de contestar su pregunta sobre estas responsabilidades, el tema es la falta de rigor conceptual de nuestra Constitución, que tiene una palabrería, lo he dicho en clase, que confunde, utiliza terminología totalmente equivocada. Una ley completamente también muy imprecisa, poco meditada, ¿sí? Y problemas políticos como el que nos está dando lugar, que chocan después con problemas jurídicos que son de gravedad inmensa. O sea, al político parece que no le interesa el problema jurídico que a su vez se llegará a traducir en el problema social que ocasiona su ligereza legislativa. Bueno, ahora, mire, sí, que no se recibieron esferos, que no se recibieron eso. Yo tengo un caso de que no se recibió, que no se hizo un coffee break. Yeah. La verdad es que sí, o sea, de una amiga muy querida. O sea, llegamos a ciertos absurdos. Y como abogado en libre ejercicio profesional,
que he tenido que encontrarme con con la Contraloría, ¿sí? El señor Contralor, a mí siempre, no sé si ustedes crean en eso de que nunca me simpatizó. Ya. No tenía una buena percepción de él, como, ¿ya? Absolutamente. Sí, puede ser, sí. Pasa. El mismo hecho de haber roto el papel y de decirle majaderito al ciudadano, al secretario general de la Contraloría, pues daba a entender una conducta impropia de un funcionario. Yo creo que aquí en el Ecuador hemos llegado a eso, ¿no? No tenemos funcionarios públicos que tengan esa presencia, esa decencia. Y ya demostraba que no era capaz de resolver las cosas jurídicamente. Parece que es una cuestión aislada, pero se empieza por el acto de designación o por la manera como él quiere permanecer en el cargo. Luego dictó un reglamento, luego para tratar de recuperar los papeles que se habían perdido. Luego ordenó que las empresas, incluso mandando correos electrónicos, de que cuando se quemó la Contraloría que quedaba la 6 de diciembre por la Asamblea, restituya los controlados los papeles o los documentos. Lo digo por un caso que tenemos en mi despacho profesional, un caso muy grande. Yo sí puedo decir con la debida reserva profesional que había algunos intereses de controlar, porque lamentablemente se caían en absurdos y contra personas de derecho privado, ¿sí? Contra personas de derecho privado. Pero claro, ahí, doctor Benalcázar, lo que pasa es que tenemos una cosa que es muy grave. Si bien los casos que usted incluso los está tratando profesionalmente, los casos que yo he comentado de los esferos, de las revistas, que son casos que les ha pasado a colegas periodistas de la función pública, no se compadecen con otros. El tema de las personas de derecho privado que han pasado también en conjunto con las empresas públicas, esas parece que tienen muchas más razones que los 2.000, 1.500 o $700 de los otros. Señor doctor Ollarte, esto nos puede pasar. O sea, todos los informes se vuelven sospechosos de la Contraloría. Todos podrían incluso apelar y decir, miren de quién estábamos, porque usted recordará cuando algunos funcionarios públicos decían, yo ya tengo el informe de la Contraloría, decía, oiga, pero el informe es firmado por Poli, déjese de cosas, o sea, ¿qué ha de ser? Es un certificado, pero de alguna manera hay que respetar la parte institucional y buscar la mejor forma de jurídicamente responder. ¿Cómo observa esta parte que es dura para el país, pero que hay que enfrentarla también? No puede ser que a lo mejor alguien salga beneficiado de esto también encima de lo que ya han salido, doctor Ollarte. Sí, claro, bueno, siempre hay que distinguir lo que hace el contralor como tal de lo que hace la Contraloría, porque no es que el contralor como tal es el que realiza los exámenes especiales. Es decir, en general el control gubernamental no lo realiza directamente el Contralor General del Estado, sino los auditores, los encargados de este control que realiza la Contraloría. Si no, no haría nada. Pues, o sea, usted imagínese al Contralor dedicándose a todos y cada uno de los exámenes que realiza el órgano. Y no le queda duda de que a lo mejor los auditores y toda esta estructura esté regada, doctor. Bueno, pero eso también es muy complicado. Es decir, estamos hablando de que la Contraloría fiscaliza no solamente el uso de recursos en todo el aparataje público, sino que también lo hace en las personas jurídicas de derecho privado en cuanto utilizan
recursos públicos. Entonces, usted tiene varias instituciones de derecho privado que utilizan recursos públicos, por ejemplo, las universidades, y esas personas de derecho privado son auditadas por parte de la Contraloría. Entonces, no es que el Contralor está metido en absolutamente todo. No estoy diciendo de que no puedan ocurrir cosas irregulares, pero no puedo presumir que lo haga directamente el Contralor. En otro sentido, es decir, la Contraloría es una institución muy, muy grande. Es una institución que tiene funcionarios de muchos años y no podemos tampoco, dudar de todo el funcionariado, de toda la Contraloría. Ese ya es un buen paso, entonces. Esa es una muy buena percepción y dicho por ustedes, o sea, no vamos a poner en duda todo, pero ya ve lo que están diciendo de los consejos provinciales, de los municipios, que había que venir a un despacho jurídico aquí en Quito para resolver los temas. Bueno, yo supongo que la gente también que dice eso será responsable también, pues porque hay unas clases de delitos que por ejemplo, a ver, hablando al calzón quitado, cohecho y concusión no solamente tiene una parte, entonces vamos, ¿no? Entonces, si es que tú no has hecho la denuncia y resulta que ahora me estás diciendo que te están coaccionando, realizando extracciones, bueno, ahora lo puede decir cualquiera. Pues. Entonces, mañana me van a decir en cualquier fase en que se ha realizado un examen especial, aquí hay cosas dudosas. ¿O acaso, a ver, nosotros tuvimos la Corte Cervecera y acaso la Corte Cervecera tenía harto que contarnos? Pues resulta que no vamos a decir que todos los fallos en todos los casos fueron de mala manera. ¿Sí? Porque si vamos a poner en duda absolutamente todo el aparataje institucional, ahora por una cuestión que específicamente le está afectando al Contralor Subrogante Celi, bueno, pues entonces cerremos del país nomás, pues entonces hay que ir revisando siempre caso por caso, porque estas generalizaciones, estas generalidades, es decir, no, todo está podrido, la justicia está podrida, la administración está podrida, los entes de control están podridos, bueno, pues entonces hagamos todo de nuevo, hagamos borrón y cuenta nueva, arrasemos con todo desde cero. Bueno, yo creo que los casos hay que tratarlos siempre con seriedad y hay que ir tema por tema. Es decir, uno puede coincidir o puede discrepar de lo que ha hecho la Contraloría en determinado caso y otra cosa es generalizar esta cuestión, es decir, en todos los casos está mal. No, nosotros también hemos litigado contra la Contraloría y no vamos a decir que la Contraloría por eso siempre está mal y que en todos los casos está mal y que todo lo que hace es irregular. Cierto es que, y esto es una cuestión muy antigua lo que expresaba Juan Carlos Benalcázar, el tema de cómo controla la Contraloría. Uno a veces se reía, y yo recuerdo en el Tribunal Constitucional, decíamos, en una de esas ya nos vienen a medir la tinta del Esperovic, pues. Claro. Es decir, sí. ¿Dónde está? Pasaba eso. Sí, yo no digo que no, pero era cosa del auditor, es decir, este tema del auditor detectivesco, es decir, que si no encuentro algo, como que he hecho mal mi trabajo. Yo recuerdo una auditoría que se hizo hace muchos años respecto de alguna cosa en la refinería de Esmeraldas. Ojo, le estoy hablando del siglo pasado, por si acaso, no de ahora, no de Capaya, ni ninguna de estas cuestiones. Bueno, algo se había hecho en esa refinería y resulta que el auditor notoriamente tenía que encontrar algo y al final encontró. Claro que hicieron venir a una serie de trabajadores y cosas un día sábado y un día domingo para hacer ni sé qué reparación, y no sé si al gerente o a alguien se le había ocurrido comprar sándwiches y colas, y el tipo fue auditado y le fue glosado con $500, y uno decía, pero claro, era una cuestión, estamos hablando de una cuestión de millones de dólares para hacer una reparación en la refinería, y el auditor tuvo que salir con una glosa de $500 por sándwiches y colas un día sábado y domingo. Algo había que decir. Había esta cuestión de este auditor detectivesco que algo tiene que encontrar, y que si no encuentra alguna cosilla por ahí, como que ha hecho mal su trabajo.